y volvemos a temas que seguramente a ustedes les interesa. ¿Cuántas veces nos han dicho, no estoy conforme con lo que compré, no me quieren recibir el producto, lo quiero devolver, que es lo más común que ocurre en el retail, las casas comerciales? Pero hay otros temas que también seguramente lo contempla esta nueva ley del SERNAC. Estamos en línea con Arturo Araya, director regional del Servicio Nacional del Consumidor en la Araucanía, a quien le agradezco. Director, ¿cómo está? Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Miguel Ángel. Nosotros también agradecemos a ustedes el contacto para conversar sobre este tema muy interesante que es este proyecto de ley que se encuentra en preparación, en construcción en el Ministerio de Economía con la estrecha colaboración de nuestro servicio. ¿Cuántas veces hemos comentado, hemos conversado, director, y hemos recibido diversas quejas y comentarios de la comunidad respecto de que el SERNAC es un león sin dientes? Es una gran institución, pero que al momento de que sea efectiva respecto de lo que le afecta al consumidor en esta dinámica de la compra-venta, es bastante débil. ¿Qué hay de esta nueva ley, qué hay de este proyecto para precisamente ponerle dientes a este león? Bueno, estimado Miguel, bueno, en primer lugar nosotros valoramos muy positivamente como Servicio Nacional del Consumidor el anuncio realizado por el presidente de la República, Gabriel Boric, en su cuenta pública del pasado 1 de junio, respecto de este próximo ingreso al Congreso de este proyecto de ley de fortalecimiento y de modernización del Servicio Nacional del Consumidor, y con el objeto de mejorar el estándar de protección de todos los consumidores, ¿no es cierto?, en la República de Chile. Ahora, mediante este proyecto, lo que se busca principalmente es dotar al SERNAC de la facultad de sancionar a las empresas que justamente en las relaciones de consumo que mantienen con los consumidores en el ámbito individual y que cometan infracciones a la ley y no respeten sus derechos, problemas que hoy, como tú muy bien mencionas, no son resueltos a través de la gestión de reclamos en términos generales, por la negativa o la omisión, ¿no es cierto?, de los proveedores de entregar soluciones oportunas y adecuadas a los consumidores. Ahora, no hay que olvidar que la ley del consumidor, de todas maneras, entrega a todos nosotros como consumidores, ¿no es cierto?, la posibilidad de accionar a través, ¿no es cierto?, del juzgado policial local para ir, ¿no es cierto?, en búsqueda de nuestras compensaciones, indemnizaciones, cuando las empresas no cumplen, obviamente, con lo que comprometen. Sin embargo, sabemos, como tú muy bien dices, que no todos los consumidores efectivamente recurren a esa herramienta. Y justamente la idea de este proyecto de ley es incorporar, ¿no es cierto?, al proceso de tramitación de los reclamos en el servicio, ¿no es cierto?, algunas medidas que lo robustezcan y además incorporar, ¿no es cierto?, posteriormente la facultad sancionatoria para que justamente, ¿no es cierto?, las empresas puedan ver, ¿no es cierto?, ahora un incentivo hacia, ¿no es cierto?, tratar de solucionar más favorablemente los problemas de consumo de todos los consumidores y consumidoras de la República de Chile. Así que estamos en este sentido contentos con lo que el presidente Gabriel Boric indicó en esa cuenta pública y estamos trabajando en conjunto con el Ministerio para sacar adelante este proyecto próximamente al Congreso. Director, explíquenos, haga el antes y el después. ¿Qué es lo que contiene esta nueva propuesta legislativa respecto de mejoramiento a lo que ya existe? Bueno, justamente la facultad sancionatoria, con esta instancia previa de mediación reforzada que hablaba yo, que promueva las reparaciones rápidas para los consumidores en el marco de la gestión de los reclamos, y después con un procedimiento sancionatorio posterior, mediante el cual nosotros como SERNAC podamos aplicar multa a la empresa infractora y renuentes a resolver los problemas, y que operen, ¿no es cierto?, ofreciendo soluciones oportunas, pertinentes, incentivar entonces a que las empresas adopten mejores estándares de cumplimiento y resuelvan de manera, ¿no es cierto?, preventiva los problemas de consumo individuales que tienen, ¿no es cierto?, todos los consumidores. Ahora, el antes y el después, bueno, reforzada, ¿no es cierto?, la gestión de tramitación de reclamos del servicio e incorporada la facultad sancionatoria, es el después. El antes, vamos a incorporar, ¿no es cierto?, algunas medidas para reforzar esa tramitación del reclamo y, por supuesto, esta facultad sancionatoria. Ahora, ¿quién sanciona hoy día? ¿El juez, un tribunal, cierto o no?
Así es, correcto. Justamente de eso hablaba hace un momento. Hoy en día, efectivamente, tanto, digamos, tú, Miguel Ángel, o yo, ¿no es cierto?, o cualquier consumidor, tenemos, ¿no es cierto?, por ley, ¿no es cierto?, el derecho a recurrir a la justicia para resolver nuestros problemas de consumo cuando no hayan sido resueltos en la etapa de conversación directa entre el consumidor y la empresa o eventualmente en la tramitación de reclamo a través del CERNAC. Y justamente eso es a través de los juzgados de policía local. Pero, ¿cuál es la situación? La situación es que no todos los consumidores muchas veces están dispuestos a realizar el trámite que significa, ¿no es cierto?, iniciar una querella infraccional y demanda civil ante el juzgado de policía local. Y eso es justamente lo que quiere un poco ir cerrando como brecha de protección a los consumidores esta propuesta, ¿no es cierto?, de proyecto de ley. Que sea el CERNAC más robustecido quien tramite reclamos y que reciba respuestas más favorables por parte de la empresa. Y cuando eso no suceda, que podemos, ¿no es cierto?, posteriormente iniciar estos procesos, ¿no es cierto?, sancionatorios para multar a las empresas cuando estén, ¿no es cierto?, incumpliendo la ley del consumidor. Ahora, uno de los temas, y que no solo en esto, sino también en otros, entiendo que en otras condiciones también pasa lo mismo, que son los mecanismos reparatorios y multas que debe cancelar una empresa que no cumple con lo que es la ley del consumidor. Pero estas multas y pagos que debe hacer no van en beneficio del consumidor, van en beneficio del Estado. Entonces la gente dice, primero, no quedé conforme con lo que compraba. Segundo, pasaron meses tramitando, tuve que ir aquí, a llevar papeles para allá, tuve que estar presente en lo que es los tribunales y todo eso. Y al final, el que va a recibir la compensación económica es el Estado. Entonces, ¿cuál es mi ganada? Bueno, la ley contempla como un derecho básico del consumidor el derecho a ser indemnizado. Por lo tanto, aprovecho la oportunidad para dar orientación a los consumidores y consumidoras que puedan estar, ¿no es cierto?, escuchando, viendo, sí, para entender que cuando nosotros queremos accionar ante la justicia, en este caso en el juzgado de policía local, tenemos, ¿no es cierto?, que desplegarnos justamente con estas dos herramientas que son la querella infraccional y la demanda civil. ¿Qué significan estas dos cosas? La querella infraccional es justamente lo que decía Miguel Ángel, ¿no es cierto?, respecto de informar al tribunal de cierto incumplimiento sobre la ley del consumidor, lo cual acarrea para la empresa, como decía Miguel Ángel, las multas que son de beneficio fiscal. Pero la demanda civil, que va paralela, ¿no es cierto?, con la querella infraccional, es justamente la que nos permite ejercer nuestro derecho de recibir una indemnización por todos los perjuicios causados, ¿no es cierto?, por la mala práctica, por el incumplimiento de la empresa, a nosotros como consumidores. Yo les puedo contar que en estos años que he estado trabajando en el CERNAC, he visto muchos consumidores que tomaron la decisión, presentaron su querella infraccional y demanda civil y lograron ambas cosas. Lograron, ¿no es cierto?, que la empresa fuese multada, que como muy bien decía Miguel Ángel, beneficio fiscal, pero también lograron ser indemnizados, porque uno puede solicitar una indemnización, estimar, ¿no es cierto?, un valor, no sé, 300.000 pesos, 1 millón, 2 millones, dependiendo, por supuesto, del daño causado, y después, ¿no es cierto?, el juez de policía local, al examinar, ¿no es cierto?, el mérito de las pruebas, determina, ¿no es cierto?, eventualmente esa indemnización. Así que es posible conseguir la indemnización, pero lo que hay detrás de este proyecto es justamente ayudar a todos aquellos consumidores que no lo hacen, porque hay muchos, como decía recién, que no lo hacen, ¿ya? Justamente por lo que también decía Miguel Ángel, que representa un trámite que hay que hacer. Hay que preparar la querella, la demanda, presentarla al juzgado de policía local, tramitarla durante algunos meses, pagar notificaciones, ¿no es cierto? Y todo eso muchas veces desincentiva a otros consumidores a ir en búsqueda del ejercicio de la justicia en términos de consumo. Y el proyecto de ley lo que busca en este caso es justamente atender a esos grupos, de tal manera, ¿no es cierto?, que con esta mediación reforzada, las empresas se vean compelidas a tener que responder, ¿no es cierto?, más seriamente, más favorablemente a los consumidores. Y si no lo hacen, utilizar esa nueva facultad que se incorporaría, ¿no es cierto?, que es la facultad de sancionar, y entendemos que con ambas medidas, obviamente, el mercado en general, los mercados, el comportamiento de las empresas en el mercado debiese cambiar, y esto debiese generar un incentivo para hacer, ¿no es cierto?, una respuesta más responsable, ¿no es cierto?, muchas veces más directa y más seria para solucionar los problemas de consumo a la ciudadanía. Arturo, me hacen un alcance acá, un seguidor, Malky, me dice, el proyecto de ley de la expresidenta Bachelet pasó el mismo proyecto
que hoy día se está hablando y fue declarado inconstitucional, ya que CERNAC no puede sancionar y fiscalizar al mismo tiempo y hacer respetar las leyes para que el consumidor, Eso no puede hacer usted con un criterio, van a aplicar multas. No entiendo muy bien el final, pero en general, ¿es efectivo que este proyecto fue declarado inconstitucional en algún momento? Sí, lo que pasa es que es un proyecto distinto, es un proyecto que incorporaba otras facultades, entre ellas de corte normativo, en el cual, ¿no es cierto?, el Servicio Nacional del Consumidor podría emitir, ¿no es cierto?, dictámenes, resoluciones, y eso no está incorporado en este proyecto. En este proyecto solamente estamos hablando, ¿no es cierto?, de incorporar medidas para robustecer la tramitación, ¿no es cierto?, de los reclamos que hoy día realizamos en el servicio e incorporar esta facultad sancionatoria. Es correcto lo que dice ese consumidor respecto de que en su momento aquel proyecto en su conjunto, con todas estas otras facultades adicionales que también fueron declaradas inconstitucionales, fue tal como él lo describe. Pero estamos trabajando, ¿no es cierto?, en la actualidad en un proyecto distinto, que justamente se hace cargo de resolver ese problema y a la vez, naturalmente, hemos estado trabajando, ¿no es cierto?, estimado Miguel Ángel, en conjunto con el Ministerio de Economía, para lograr un proyecto técnicamente que sea robusto, y habiéndonos obviamente previamente asesorado por abogados expertos de distintos sectores y considerando el análisis detallado del fallo de mayoría del Tribunal Constitucional de su momento que menciona al consumidor. Así que tenemos muy presente eso, y de hecho el proyecto tiene un corte completamente distinto y entendemos, ¿no es cierto?, que en esta problemática social, que es la resolución de los conflictos de consumo individuales, va a ser atendida, digamos, de una manera distinta en el caso de este proyecto. Arturo, usted tiene su tiempo ahí en el cargo. ¿Puede darnos a conocer cómo ha sido el comportamiento del consumidor? Digo yo, desde un tiempo a esta parte. ¿Han aumentado las denuncias o la gente siente que denunciar tiene poco efecto y que en definitiva es mejor arreglarse a la buena con un comerciante o con un retail? Bueno, muy buena pregunta. Agradezco porque me permite mencionar un par de cosas. La primera, bueno, efectivamente yo ya llevo algunos años en el servicio, varios años, y naturalmente cuando yo llegué, ¿no es cierto?, por allá por el año 2005, en noviembre del año 2005, me armé una impresión, me conformé, ¿no es cierto?, una impresión respecto de cómo era el nivel de reacción de los consumidores frente a sus problemáticas de consumo. Y claramente las cosas han cambiado, estimado Miguel Ángel. O sea, los reclamos han aumentado en una cantidad, digamos, yo diría, muy significativa, muy superlativa de aquel tiempo, ¿no es cierto?, el año 2005 al año, ¿no es cierto?, 2023. ¿Y qué significa esto? Significa que hoy día tenemos consumidores más empoderados, tenemos consumidores, ¿no es cierto?, que conocen sus derechos y además están dispuestos a ejercerlos. Si el tema radica acá, en este caso, en cuáles son los incentivos que las empresas tienen para resolver, ¿no es cierto?, esas problemáticas de consumo en términos individuales. Porque en términos colectivos, ¿no es cierto?, en términos difusos, en los casos colectivos, el CERNAC tiene herramientas poderosas para poder llevar adelante, ¿no es cierto?, la tramitación de casos en los cuales se va en la búsqueda de solución a problemas, ¿no es cierto?, masivos. Y para eso están los procedimientos voluntarios colectivos, y están, por supuesto, los juicios de interés colectivo y de interés difuso, que han sido, digamos, muchos de ellos muy conocidos por la opinión pública. Hay muchos casos masivos en donde hay herramientas. El tema ahora estamos hablando de, más bien, de todo lo que tiene que ver con el interés individual. Y desde ese punto de vista, ¿no es cierto?, el proyecto de ley, obviamente, viene a solucionar esa circunstancia y a incorporar, finalmente, ¿no es cierto?, mayor incentivo para que las empresas respondan de una manera más responsable y más favorable a los reclamos de los consumidores. Los consumidores hoy día, estimado Miguel Ángel, mucho, pero mucho más empoderados y mucho más dispuestos a ejercer sus derechos que desde aquel tiempo en que yo ingresé al servicio. Esto ha ido increciendo en el tiempo y eso nos alegra muchísimo, porque también significa que hoy día una masa crítica importante de ciudadanía conoce sus derechos y están dispuestos a ejercerlos. Bueno, y me imagino que en esta dinámica también el cambio de la denuncia ha ido evolucionando, considerando que hoy día hay productos y servicios distintos. Estamos todos en la era de la electrónica y todo lo que dice en relación al tema online, pero también la gente hoy día en Chile comienza a usar otros medios de transporte, comienza a usar, por ejemplo, el avión.
está saliendo de vacaciones al exterior. Eso también ha formado parte en algún grado la nueva dinámica que tiene el consumidor en materia de sus preocupaciones y donde ve que sus derechos están vulnerados. Sí, totalmente de acuerdo. Efectivamente, a ver, los consumidores han cambiado la forma en que interactúan en el mercado desde lo presencial hacia lo remoto. Hoy día, la compra de productos y servicios tiene un alto porcentaje de incidencia en canales remotos, a través de Internet y a través de todas las plataformas, ¿no es cierto?, que hoy día las empresas disponibilizan para nosotros los consumidores. Pero también, y eso es muy importante porque paralelamente también hemos podido observar eso, los consumidores, ¿no es cierto?, han empezado a ingresar, ¿no es cierto?, sus molestias, sus reclamos, sus consultas, su interacción con nuestros servicios también a través de medios digitales. O sea, finalmente un alto porcentaje de las consultas, de los reclamos o de las alertas ciudadanas que levantan los consumidores, estimado Miguel Ángel, justamente también entran por canales remotos, en particular, en este caso, en nuestro sitio web www.cernac.cl y a través de nuestro centro de contacto telefónico en el número 800-700-100. O sea, en el fondo se ha ido también digitalizando un poco más, pero siempre también quedan consumidores, ha disminuido por supuesto también el porcentaje de incidencia, pero siempre también quedan consumidores que están utilizando los canales presenciales, sobre todo, ¿no es cierto?, aquellas personas que no tienen acceso a canales digitales o que no están alfabetizados digitalmente, y también obviamente algunos que tampoco tendrán, ¿no es cierto?, eventualmente acceso a canales telefónicos. Claro, director, y también hay una suerte de nuevos servicios telefónicos, de televisión, de internet, que también son blancos de algunas denuncias, ¿o no? Sí, claro, por supuesto. El mundo web también, todos estos servicios remotos también obviamente se han masificado y justamente han ido aumentando su incidencia, ¿no es cierto?, en el número de reclamos. Todo lo que sea, por ejemplo, el uso de los servicios financieros, el uso, ¿no es cierto?, de los servicios a distancia, ¿no es cierto?, como la telefonía, el internet, la telefonía móvil, ¿no es cierto? Y de hecho, me permite mencionarle que en general el retail, la venta al detalle, y las telecomunicaciones y el mercado financiero son los que llevan fácilmente el 60 al 70% de los reclamos que ingresan a través del CERNAC, que coincide obviamente con algo lógico, que son los mercados masivos con los cuales nosotros más interactuamos. Claro, claro. Hay temas que sin duda siguen siendo de la preocupación, y porque de pronto, director, la gente que hace, por ejemplo, un paseo turístico fuera del país y compra estos paquetes a través de agencias o de servicios que se dedican a esto y que le ofrecen todo pagado, pero que cuando llegan al lugar se encuentran de que, claro, era todo pagado, pero en el hotel, por ejemplo, tenían solamente derecho a, y con suerte, desayuno, por ejemplo. Y otras cosas más que se sienten que no era lo que ellos compraron y se sienten claramente defraudados. Y ahí va la pregunta, ¿eso también de alguna manera todavía tiene cobertura respecto a la ley del consumidor? Por supuesto que sí. Mencionar dos cosas respecto de eso, estimado Miguel Ángel. Primero, tenemos derecho a recibir servicios de calidad. Tenemos derecho a que se cumpla todo lo que está comprometido, y agrego finalmente algo súper importante, que aun cuando nosotros como consumidores hayamos comprado, ¿no es cierto?, este paquete turístico en una agencia de viaje, las agencias de viaje no se pueden desentender de los incumplimientos que los distintos operadores turísticos o las distintas empresas que componen o que conforman, ¿no es cierto?, los servicios que se incorporan a ese paquete, ¿no es cierto?, no hayan cumplido. Es decir, en palabras simples, siempre tenemos derecho a reclamar cualquier cosa que haya ocurrido durante ese viaje directamente ante la agencia de viajes con la cual compramos. Y es quien tiene que responder y tendrá que repetir, obviamente, en contra de aquellas empresas que hayan incumplido. Arturo, eso siempre, si es que sea una empresa, siempre que el servicio haya sido ofrecido por una entidad nacional, ¿verdad?
Porque si yo lo compré con una agencia en Brasil, por ejemplo, ahí la situación se complica o no. Sí, claro, depende de dónde hagamos el ejercicio de compra. O sea, todo lo que nosotros realicemos como compra en la República de Chile, ¿no es cierto?, está en este caso al amparo o bajo, ¿no es cierto?, el imperio de la ley del consumidor. Si nosotros realizamos compras, ¿no es cierto?, en otros países, ya estamos de viaje fuera, naturalmente en esos países obviamente opera la ley de protección de los consumidores que corresponda. Estamos hablando en este caso de una agencia de viaje en Chile, por ejemplo, en la cual yo compré un paquete turístico, pero que tiene servicios que se dan en otros países. Esos igual están, digamos, en el fondo bajo el ámbito de aplicación de la ley del consumidor, porque yo compré en la agencia, ¿no es cierto?, de viaje acá en Chile, y ella es la que tiene que responder de todos los incumplimientos que se puedan producir en ese paquete turístico. Independiente a que esa agencia sea brasileña, argentina o estadounidense, si yo lo compré aquí en Chile, ¿se rige por las leyes del consumidor chileno o no? Así es, tal cual. Perfecto, perfecto. Oiga, aquí la gente se entusiasma con esto. Cristian Sebastián me dice, no sé si la nueva propuesta constitucional que se está elaborando tiene inserto artículos que fortalezcan el CERNAC. La anterior propuesta sí incluía artículos que daban garantías al consumidor. Lamentablemente se rechazó. Así que a reclamar a la FIFA me dice, pero estos derechos también deberían estar considerados en una constitución o le estamos pidiendo mucho al documento, a la Carta Magna. No, claro, es que son dos cosas distintas. Una cosa, ¿no es cierto?, es la Constitución, es un tema en el cual obviamente estamos hablando de otro proceso, en el cual naturalmente, claro, nosotros como CERNAC estaríamos muy contentos de que los derechos del consumidor fuesen reconocidos constitucionalmente. Es un trabajo que está realizando, ¿no es cierto?, se está realizando por otro carril. En este caso estamos hablando de este proyecto de ley que incorpora, ¿no es cierto?, obviamente normas que, como mencionaba hace un ratito, van a implicar actividades de reforzamiento del trabajo del CERNAC y además, ¿no es cierto?, la facultad de poder sancionar las empresas. Esa es la propuesta, y eso combinado con las herramientas que actualmente hoy día tiene ya el servicio, como son justamente la facultad fiscalizadora, la facultad de iniciar procedimientos voluntarios colectivos, citar a declarar las actitudes de las empresas, etcétera, van a conformar, ¿no es cierto?, finalmente un servicio más potente, más poderoso para ir, ¿no es cierto?, en pos de la tarea de proteger los derechos de los consumidores, ¿no es cierto?, de nuestro país. Bueno, me dice aquí Malky, yo tengo una duda. Las compañías telefónicas te llaman cada 5 minutos para ofrecer planes y te llaman todos los días a la hora que se les ocurre. ¿Cómo se puede hacer para que se dejen de llamar y hostigar? Muy buena pregunta. Yo los invito a visitar www.cernac.cl y utilizar la herramienta No Molestar. Ahí nosotros tenemos, ¿no es cierto?, una herramienta para que todos nosotros como consumidores podamos indicar a través de nuestro servicio que no queremos recibir más comunicaciones, ¿no es cierto?, publicitarias de parte de la empresa. Es una herramienta bien versátil que permite además incluso elegir de quién, en el fondo, cuál es la empresa de la cual no quiero recibir, incluso más allá. Puedo decir, por ejemplo, ¿sabe qué? Yo quiero que de esta empresa solo me llegue un correo electrónico, pero que no me llamen más. Así que cordialmente invitado al consumidor a que visite www.cernac.cl y utilice la herramienta No Molestar. Ah, qué buena, qué buena. Está en la página entonces, No Molestar. Así es. Mire, qué buen dato. Estamos conociendo buenos datos. Me hacen otra consulta a propósito de los valores de productos básicos. Yo entiendo que obviamente estamos en una economía de la oferta y la demanda. Evidentemente los precios se regulan a través de este sistema. Por lo tanto, es difícil que ustedes puedan sancionar a una empresa que cobra 10.000 pesos por el litro de aceite. Lo tendrá ese precio y alguien lo comprará. Ese es otro tema. Lo que sí creo que es importante es que, y yo entiendo que claramente el CERNAC carece de una cantidad de fiscalizadores que pudiera, por ejemplo, anticiparse a las situaciones del retail, donde yo diría de 10 compras, 8, no menos, ya, 50%. La persona dice, es que lo encontré a 1.200 pesos el litro de aceite. Y dice, no señor, usted está equivocado, porque era este que tiene 900, pero usted está trayendo un litro 200.
Pero es que está el precio puesto ahí. Y claro, tienen que ir a buscar. Y hay un precio muy chiquitito, que es el fleje, que está puesto en la góndola y que uno no tiene por qué saber cuáles son las características del código y que entrega ese valor. Uno simplemente ve un precio y toma el producto. Será problema del comerciante, y ahí voy, que haya una obligación que el retail ordene sus productos y tenga un precio que sea entendible por la comunidad. Cuesta mucho eso, me imagino, director. Sí, bueno, una pregunta bien amplia. Primero, precisar que efectivamente todo aquello que tiene que ver con los comportamientos anómalos de los precios en los mercados, pongamos el ejemplo más clásico, el tema de que alguien perciba, por ejemplo, que hay un acuerdo en los precios, una colusión eventualmente, ¿no es cierto? Para eso está, ¿no es cierto?, otro servicio público que es el encargado de supervigilar que se despliegue, como decía Miguel Ángel, la oferta y la demanda dentro de un plano de libre competencia, respetando las normas correspondientes, y esa es la Fiscalía Nacional Económica. Primera cosa. Segundo, nosotros como Servicio Nacional del Consumidor tenemos convenios de colaboración también con la Fiscalía Nacional Económica, y efectivamente si hay detección de situaciones que puedan ser sospechosas, anómalas, efectivamente nosotros podemos obviamente recibir igual esas presentaciones, ¿no es cierto?, fundamentadas, ¿no es cierto?, con las pruebas que correspondan respecto de eventuales conductas, ¿no es cierto?, que atenten contra la libre competencia, y nosotros procederemos, ¿no es cierto?, obviamente a derivarla en este caso a la Fiscalía Nacional Económica. Tercero, en cuanto al precio, sí, efectivamente nos encontramos, ¿no es cierto?, en una economía de libre mercado en nuestro país, y los precios son fijados por la ley de la oferta y la demanda, y por lo tanto cada empresa es libre de poner el precio que quiera al producto, así como nosotros los consumidores también somos libres de elegir dónde comprar y dónde sea más conveniente para nuestro bolsillo. Y por último, mencionar algo súper importante, que es que también la ley del consumidor sí contempla, ¿no es cierto?, la obligatoriedad del respeto del precio que nosotros vemos del producto. O sea, cualquier situación en la cual nosotros nos encontremos en la caja, ¿no es cierto?, pagando un producto y nos indiquen que tiene otro precio, es una infracción a la ley del consumidor, ¿no es cierto?, un cobro de precios superior al exhibido, y por lo tanto nos da derecho, obviamente, a reclamar tanto a través, ¿no es cierto?, eventualmente de nuestro servicio, y eventualmente incluso después iniciando, como mencionábamos hace un rato atrás, una querella infraccional y demanda civil ante el juzgado de policía local, porque es una infracción a la ley del consumidor. Y por último, ahí me quedó una cosa adicional, respecto a la fiscalización, sí, el servicio está muy atento, el servicio está muy atento, está permanentemente observando, ¿no es cierto?, todos los mercados, y se están, ¿no es cierto?, desarrollando actividades de fiscalización a través, digamos, de un programa anual de fiscalización que lleva el servicio, ¿no es cierto?, y que tiene obviamente ciertos acentos en ciertos mercados donde hay mayores problemáticas, así que ahí informar a los consumidores que estamos trabajando en ello también. Sí, y es ahí también donde se pueden determinar que hay colusión, que efectivamente se tienen que informar a otros servicios, pero de alguna manera ustedes también le pueden llegar la denuncia, ¿verdad? Así es, tal como lo menciona y lo indiqué hace un ratito, no hay Fiscalía Nacional Económica acá en la región de la Araucanía, pero como mencioné, el SENAC tiene, ¿no es cierto?, convenios de colaboración y cooperación con estas entidades públicas, en este caso la Fiscalía Nacional Económica, y por lo tanto, efectivamente alguien podría hacer una presentación a través de nuestro servicio, y nosotros la canalizaremos obviamente con este servicio Fiscalía Nacional Económica. Bueno, escuchaba atentamente su respuesta, y mientras me recordó una imagen que vi en un supermercado de Temuco, donde había una oferta a propósito del precio de los huevos. ¿Se imagina usted la docena de huevos blancos de una marca determinada a 1.800 pesos? Estaba toda la gente comprando, y deben haber quedado unas 10 bandejas. Alguien compra 9, y cuando pasan por la caja, y esto lo vi yo, pasan por la caja, la cajera le dice, no sabe que no da el precio normal, que eran 2.700 pesos. Le dijo, pero si dice ahí, pero que tienen que tener un fleje amarillo. Pero yo no tengo nada que ver, que el fleje amarillo será problema de usted, pero eso está puesto ahí está el precio. Llamó a la jefa de caja, y la jefa de caja dijo, sí, efectivamente esos precios están con rebaja. A ver, comenzó a pasar los códigos, no pudo, consiguió otro fleje hasta el que al final pudo pasar esas 9 bandejas. ¿Qué pasa? Quedaba la última. Alguien la toma y la va a llevar y le dicen, no señor, eso no.
este tiene un precio normal, pero si usted le estaba haciendo, no, aquí no se puede. En ese caso, yo creo que ese consumidor tenía todo el derecho de haber dicho que no le estaban respetando el precio, porque claro, si pasaban el código que tenía la bandeja, eran 2.800 pesos el valor, pero con el fleje de descuento quedaba 1.700. Tal cual como se lo hicieron al otro cliente, él también necesitaba ese beneficio. ¿Es tan enredado de repente el tema de los supermercados? Bueno, aquí lo que importa es que si hay algún aviso publicitario que dice que esas bandejas de huevo están, ¿no es cierto?, a determinado precio, eso se tiene que respetar. Porque de lo contrario, ocurre lo que mencioné hace un rato, es un cobro de precio superior al exhibido. Si hay una promoción, ¿no es cierto?, o una oferta, en este caso una rebaja transitoria del precio, que dice bandeja de huevo, marca tanto, 1.700, y está puesto ahí, no importa lo que diga el fleje, importa, ¿no es cierto?, lo que se le está informando a los consumidores. Nosotros los consumidores tomamos decisiones en base a información. Y por lo tanto, si esa información detallaba aquello, entonces tenía que ser respetado el precio de esa bandeja para ese consumidor que mencionaba. Loreto Maureira, a propósito de eso dice, es una práctica habitual en los supermercados poner productos con precios equívocos. Después en caja te dicen que ese era el precio del producto del lado y le echan la culpa a los clientes que los cambian de puesto. Pero lo raro es que no es uno, sino muchos de los productos que se ubican en el lugar supuestamente equivocados. Bueno, si eso obviamente es así, definitivamente es una mala práctica y obviamente un atentado contra nosotros como consumidores, y por lo tanto se va a configurar en la caja que voy a ir a pagar algo y me voy a encontrar, ¿no es cierto?, con que tiene otro precio. Entonces, nuevamente volvemos a lo mismo, una infracción a la ley del consumidor que nos da todo el derecho a reclamar y que la empresa obviamente corrija el valor del producto, y de lo contrario, nosotros tomar todas las medidas para incorporar las pruebas, la foto, ¿no es cierto?, el cartel con la rebaja, mi boleta con el valor, para que eventualmente después en un juicio, en un juzgado de policía local, el juez le sea muy fácil darse cuenta y ver, a ver, ¿tenemos la foto de la promoción o de la oferta? Sí, la tenemos. Tenemos el valor de que le fue cobrado al consumidor, las fechas, qué sé yo, de cuánto hasta cuánto era vigente, y todo aquello va a permitir, ¿no es cierto?, en un tribunal formarse la convicción en un juez de que efectivamente, ¿no es cierto?, la empresa está cometiendo una infracción a la ley del consumidor. Claro, ir a todo ese trámite por una bandeja de huevo. La gente dice, prefiero pagar los 400, 500 pesos más y listo, me ahorro el trámite. Pero bueno, director, siempre es interesante conversar con usted, la gente se entusiasma, va desahogándose finalmente, porque hay situaciones, la economía no es perfecta y aquí ustedes están precisamente para regular, y no solo para regular, sino para estar en favor de los consumidores, porque esa es la idea de la propuesta que están presentando hoy día el gobierno. Sí, por supuesto. Y bueno, qué bueno que mencionas eso, estimado Miguel Ángel, porque esa insatisfacción, mira, a ver, ante la próxima presentación, digamos, ante el Congreso Nacional de este proyecto de ley de fortalecimiento y de modernización de nuestros servicios, aprovecho para pasar a eso, se ha lanzado una consulta ciudadana, fíjate. Yo dejo invitado a todos los consumidores y consumidoras que visiten www.cernac.cl/consulta. Está abierta esta consulta ciudadana del 10 al 23 de julio, justamente para que ahí, ¿no es cierto?, nos digan todos sus sentimientos, sus molestias, todas sus opiniones respecto, ¿no es cierto?, de nuestras actuales atribuciones, de las funciones que desarrollamos. Así que a visitar www.cernac.cl para responder esta consulta ciudadana, 10 al 23 de julio, justamente relacionada, ¿no es cierto?, con este proyecto de ley que se encuentra, ¿no es cierto?, en preparación para ser presentado próximamente al Congreso Nacional. Como siempre, agradecido, Arturo, de darnos este tiempo para conversar de estos temas que a la gente siempre les suena atractivos porque las interpretan muy bien. Así que hasta cualquier instante, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Miguel Ángel. Muchas gracias. Que estés muy bien. Buen día.